clase del curso de biología. Vamos a observar aspectos tales como el método científico, niveles de organización, características de los seres vivos, composición de la materia viviente, los cuales explicaremos a continuación. ¿Cuál es el concepto de biología? ¿Qué entendemos por biología? Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck, explica en dos voces griegas, bios, vida, y logos, tratado, a lo que se va a referir esta ciencia, la ciencia de los seres vivos. En este siglo, justamente, estamos pasando por lo que significa el siglo de los seres vivos, el siglo de las ciencias biológicas. Por lo tanto, es un compromiso constante el que tenemos en estos momentos. Jean-Baptiste Lamarck ya había, de alguna manera, demostrado algunos aspectos de su vida, por ejemplo, con respecto a la evolución, cosa que de alguna manera veremos más adelante en los capítulos posteriores. Bien, la biología y sus dominios. Los biólogos tienen varios aspectos específicos de estudio. Ya no existen los grandes sabios, en estos momentos son especialistas en diferentes campos, como ven ustedes, la bioquímica, la biofísica, etc. Si habláramos de cada uno de ellos, entonces entenderíamos la gran diversidad de aspectos que tocan los biólogos en estos momentos. Por ejemplo, solamente por mencionar, en el aspecto bioquímico podríamos estudiar aspectos como la bioquímica de ciertas proteínas que, por ejemplo, trabajan a nivel de enzimático, y hay especialistas enzimólogos. Ya no hay, pues, grandes sabios. La botánica, la flora, zoología, los seres vivos. Entonces debe haber especialistas para cada uno de estos aspectos. Y nosotros a lo largo del curso vamos a ver algunos de estos temas en específico. Por ejemplo, la genética, que ha revolucionado en estos momentos aspectos como, por ejemplo, el carnet de identidad genético, ¿no? Aspectos evolutivos también vamos a ver. Entonces, esto es justamente lo que de alguna manera permite establecer el dominio de las ciencias biológicas en esta era. El método científico es uno de los aspectos importantes también a resaltar, porque todo esto nace desde el punto de vista principal con respecto a lo que significa el uso de la razón. Porque si nosotros usamos la razón, entonces nos vamos a dar cuenta que las observaciones que primero realizamos se van a convertir en una pregunta, y esa pregunta se convierte luego en una hipótesis, la cual, debido al uso de experimentos, podemos demostrar y llegar a conclusiones que permitan, lógicamente, obtener grandes conocimientos y nuevos descubrimientos. Entonces, la ciencia, su función principal, ¿cuál es? Obtener nuevos conocimientos y la búsqueda de la verdad. Entonces, el método es un proceso ordenado, el método científico, y en la ciencia, ¿qué cosa es? Justamente la búsqueda de conocimiento. Entonces, la ciencia busca explicaciones satisfactorias de la realidad, utilizando leyes o principios generales, las cuales pueden ser probadas. Por lo tanto, finalmente existirá un consenso en la comunidad científica sobre la validez de estos principios o leyes. Y aquí, pues, ustedes observan que no es solamente, existe todo un sistema para llegar a este método científico, ¿no? Hay que la curiosidad, que siempre debe ser innata en todo científico, ¿no? Como si fuéramos niños, hacer observaciones, luego lanzamos una hipótesis, hacemos ciertas predicciones, y luego los experimentos nos dirán si tienen consistencia o no en nuestras hipótesis, de tal manera que si es consistente, es posible publicarla. Y de tal manera que al publicarla, la comunidad científica hará los ensayos respectivos, y si acepta la comunidad científica estos resultados, por lo tanto hemos generado nuevo conocimiento. Por lo tanto, el método científico debe ser libre de prejuicios, debe ser repetible y comprobable, y las teorías no deben ser dogmáticas, ¿no? Hemos tenido muchos ejemplos de dogmas en la ciencia, ¿no? El mismo descubrimiento del ADN y la secuencia de síntesis del ADN, la transcripción en ARN y luego la síntesis proteica, se convirtió en un dogma.
Y luego, lógicamente, se encontró que también existía una ruta, ¿no?, al revés, básicamente desde el RNA hacia el ADN. ¿Qué es un ser vivo? Esta es una pregunta, ¿no?, que siempre nos hacemos. ¿Qué cosa es vida? ¿No? ¿Qué cosa es vida? Entonces, desde el punto de vista filosófico, la respuesta existe, pero nosotros no podemos dar respuestas filosóficas, solamente nos involucramos en dar características, ¿no? Entonces, un ser vivo metaboliza, un ser vivo crece, un ser vivo se reproduce. Estamos mencionando ciertas características, no estamos definiendo vida. Entonces, aquel organismo que reúne estos requisitos está vivo, ¿no? Ahora, si yo digo que un ser vivo se mueve, ¿no?, entonces, pero esa característica de movimiento puede llevarme a un error, porque, por ejemplo, una molécula de mercurio en un plato con un ácido se mueve, y eso no significa que está vivo. Entonces, para decir que está vivo, tiene que reunir todas estas características. Debe metabolizar, debe crecer, debe reproducirse, y lógicamente podemos decir que está vivo. Entonces, nosotros a lo largo del curso vamos a observar estos esquemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el metabolismo es importante, ¿no?, el ingreso de sustancias o materiales a un organismo a través de una vía de acceso, la cual debe ser, de alguna manera, descompuesta en sus unidades simples y convertirlas en elementos de reposición y también en elementos energéticos. Por ejemplo, la reproducción es un aspecto importantísimo también como característica de los seres vivos. ¿Por qué se reproducen los seres vivos? ¿No? ¿Para solamente dejar descendencia? ¿Para mejorar la especie? No, ese es uno de los aspectos. Pero otro es que tiene que haber selectividad. Hay que seleccionar, ¿no?, a la pareja. No se puede elegir al azar. Y esas características importantes de selección son lo que nosotros veremos adelante cuando veamos aspectos evolutivos, ¿no? La irritabilidad, la respuesta a estímulos es importante. Tenemos un sistema nervioso altamente desarrollado y nos va a servir para recibir información del entorno y nosotros procesarlo y responder a ese estímulo, a esa señal, ¿no? Cuando cruzamos una pista y escuchamos un claxon, ya no nos podemos preguntar si será, qué sé yo, pues un chachicar con claxon, ¿no?, una bicicleta con claxon. Sabemos que es un auto y sabemos la distancia a la que se encuentra de acuerdo al sonido que hemos escuchado. Inmediatamente tenemos que responder, ¿no?, a esa señal. ¿Cuál es? Correr o retirarnos de la pista porque el carro está muy cerca. Entonces nuestro sistema nervioso, lo cual justamente responde al sistema de irritabilidad, nos debe dar lugar a una respuesta inmediata. Con respecto a la organización compleja de los organismos, pues entonces empezaríamos desde el principio básico, ¿no?, de ese polvo de estrellas, ¿no?, que nos acompaña desde los inicios del universo, lo que los físicos llaman el Big Bang, el inicio. Entonces tenemos, pues, si ustedes observan este esquema, en la parte de la base, el nivel, ¿no?, atómico, ¿no es cierto? Los átomos aparecen en el universo, ¿no? Luego esos átomos se congregan y forman moléculas. Esas moléculas se pueden interrelacionar en el famoso caldo primitivo que veremos más adelante en el caso del oparín con respecto al origen de la vida, las moléculas en un caldo primitivo. Estas moléculas se organizan entre sí, interactúan, dando lugar, lógicamente, a moléculas mucho más complejas, tipo ADN, por ejemplo. Luego, estas moléculas se organizan sintetizando componentes químicos que de la larga se convertirán luego en elementos más complejos como las organelas. Las organelas luego, estructuralmente hablando, se relacionan en los famosos coacervados de oparín, ¿no?, unas vesículas lipídicas y con carbohidratos que podrían encerrar algunos componentes químicos ya formados, dando lugar a la famosa protocélula. Y entonces la célula aparece. Luego las células se organizan formando tejidos, esos tejidos se organizan formando órganos que cumplen funciones mucho más específicas, y de ahí el sistema de órganos, lógicamente, comienza esto a desarrollar ¿en qué? En un organismo propiamente dicho, un organismo multicelular. Este organismo forma parte, lógicamente, de una comunidad, ¿no? Esa comunidad, que lógicamente, en un determinado ambiente,
compartiendo esa comunidad muchas poblaciones de diferentes especies, las cuales forman entre sí esos seres vivos con su ambiente, lo que se denomina ecosistema. Ese ecosistema puede ser ecosistema desierto, ecosistema bosque, ecosistema lago, ecosistema tundra. Entonces todos esos ecosistemas van a formar lo que nosotros llamamos ahora la biosfera, ¿no? La biosfera. Entonces la observación de la Tierra desde fuera nos va a dar lugar a la observación de diferentes ecosistemas, ¿no? Y esto es lo que ahora justamente entra a tallar en lo que es el mecanismo de la biodiversidad, el estudio de todas esas organizaciones que permiten establecer entonces que la Tierra va a depender de estos centros de organización. Luego tenemos nosotros que existe una estructura interna de la materia viviente. Estamos conformados por sustancias, por elementos químicos. Estos elementos, famosos elementos organógenos, que nosotros conocemos ya, el oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno, que conforman el 96% de nuestra construcción. Pero existen otros componentes químicos, ¿no es cierto? Esos bioelementos secundarios, como el calcio, el fósforo, el sodio, que se encuentran en cantidades de repente, en algunos casos mucho mayores, tal como el calcio y el fósforo, porque se encuentran almacenados en los huesos. Y de alguna manera podríamos permitirnos, ¿no?, comparando por cantidades y pensar de que como hay más, entonces son más importantes, lo que no es cierto. Hay componentes que están en cantidades muy pequeñas, como son los oligoelementos, y estos oligoelementos son importantísimos, como sabemos ahora, a pesar de encontrarse en cantidades muy pequeñas, prácticamente hasta en indicios. Por ejemplo, en el caso del zinc, ¿no?, el zinc en una proporción muy pequeña, pero cumple funciones importantísimas, por ejemplo, en lo que significa regeneración de piel. ¿Quién no ha, por ejemplo, comprado, ¿no es cierto?, elementos ahora que vienen, por ejemplo, con estas moléculas químicas, ¿no? En el caso del cobre, en el caso del hierro, por ejemplo, lo conocemos en lo que significa principalmente formación de hemoglobina, ¿no? Y estas moléculas entonces han dejado de ser solamente indicios, forman parte de vías metabólicas, forman parte de sistemas de síntesis. Entonces esto es lo que se llama ahora homeopatía. Inclusive los médicos homeópatas, en razón de que estamos constituidos por estos elementos químicos que de alguna manera pueden estar en situación de concentraciones altas o bajas en determinados momentos, pueden dar lugar a procesos, ¿no?, de alteración, ¿no?, de las funciones biológicas, y entonces se corrige, ¿no?, condicionándolo con las cantidades necesarias de estos compuestos. Eso se llama homeopatía. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no?, las moléculas están de alguna manera distribuidas en sus formas inorgánicas y orgánicas. El agua, por ejemplo, los ácidos y las bases, el CO2, el oxígeno y las sales son consideradas inorgánicas. Y las orgánicas, cuando empieza el carbono en la Tierra, puede dar lugar a la conformación de moléculas más complejas, ¿no? En los organismos propiamente dicho se encuentran estas moléculas orgánicas, los glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Acá tenemos la composición de la materia viviente. Prácticamente somos más agua, ¿no es cierto? Si ustedes se percatan aquí, luego proteínas, tenemos niveles de grasas, glúcidos, etc. Entonces, como el agua es uno de los componentes en mayor proporción, debe cumplir una función importantísima, por supuesto que sí. Entonces, de acuerdo a esta composición, si ustedes se percatan, el agua está conformada por 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Pero aquí encontramos que se entrelazan entre moléculas de agua a través de enlaces de puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno son puentes de, digamos, débiles, comunidad, pero en conjunto forman enlaces tan fuertes que inclusive para poder evaporar el agua necesitamos 100 grados centígrados. Entonces un enlace de hidrógeno no es un enlace débil, en conjunto. Luego tenemos que el agua es el solvente universal. Las moléculas se disuelven en agua, pero no todas. Deben tener una característica importante. ¿Cuál es?
tener carga. Entonces, ustedes observan que una molécula de sal, ¿no?, sodio positivo y cloro negativo, al echarse en agua, se separan, se ionizan, por lo tanto, por su carga, al separarse, el sodio se une con el oxígeno negativo y el cloro negativo se une con el hidrógeno positivo. Por lo tanto, al separarse estos átomos de sodio y cloro, digamos que desaparecen en el agua, y a eso nosotros le llamamos solubilización. Por lo tanto, el agua, para solubilizar compuestos químicos, la condición importante es que estos compuestos tengan carga libre. Bueno, aquí nuevamente vemos nosotros la importancia de los puentes de hidrógeno y la formación de uniones a través de uniones de carga, ¿no? Luego el agua también puede de alguna manera intervenir en la regulación del pH. Existen lugares en nuestro cuerpo que presentan ambientes ácidos, tales como el estómago, su ambiente ácido, ¿no es cierto? Y muchos elementos hidrógenos mayores que el OH, y soluciones básicas encontramos ciertos lugares donde también se produce la tendencia al grupo OH. En el caso de la digestión, en el duodeno, debe haber una función alcalina, ¿no?, de enzimas que actúan a ese nivel. Entonces, el estómago ácido y luego el duodeno alcalino. Lo veremos más adelante. El pH potencial importante de hidrógenos también es, como hemos mencionado, distribuido a lo largo del cuerpo. Ahí lo ven ustedes, como ya mencionamos, los jugos gástricos con pH ácido, por ejemplo, ¿no?, importante en la vida de los organismos. El pH ya lo hemos mencionado, pero también no debemos dejar de mencionar la temperatura. El agua regula también la temperatura. Cuando tenemos calor, sudamos. ¿Por qué? Porque al sudar se va a producir luego la evaporación de esa agua en nuestra piel, lo que hace que la temperatura disminuya. Entonces es importante, ¿no?, como una forma de protección ante el calor, sudar para luego al evaporarse, ¿no?, esa energía se disipa y se enfría nuestro cuerpo, una característica importante cuando se evapora el agua. Las moléculas de agua también se adhieren fuertemente, lo cual de alguna manera permite esa cohesión y permite entonces entender cómo puede ascender a través de un tubo capilar, ¿no?, porque existe una cohesión de estas moléculas y su adhesión a las paredes del tubo, lo que se denomina capilaridad. Un fenómeno interesante, ¿no?, sobre todo cuando vamos a hacer a tomar una muestra de sangre en un centro clínico, ¿no? Ustedes de repente se han hecho esa prueba, ¿no? Un tubito, luego de hacer una perforación muy leve en la piel, permite que la sangre ascienda por un tubo capilar. Entonces ese es el fenómeno de capilaridad. El CO2 como elemento importante también en los seres vivos, sobre todo en la fotosíntesis. Vamos a observarlo lógicamente a lo largo del curso, pero ahora es de índole importante observar cómo el CO2, su concentración elevada, está causando una serie de alteraciones en el medio ambiente, ¿no? Pero la importancia del CO2 en la fotosíntesis es que ese CO2 va a ingresar a las plantas, ¿no?, lo cual va a permitir que ese CO2 se fije en las plantas. Entonces los bosques hay que protegerlos porque ellos sirven para fijar el CO2. Y ese CO2 que va a ingresar va a formar parte de la construcción de material biológico importante, como por ejemplo la formación de glucosa. Bueno, aquí vemos lo que mencioné con respecto al ciclo del CO2 a lo largo de millones de años, ¿no?, y cómo ha ido aumentando la proporción de CO2, ¿no?, lo que causa justamente el famoso efecto invernadero, calentamiento global. Las sales minerales también son importantes, ¿no? La sal es uno de los componentes que más conocemos y hemos visto la ionización de ella en agua, pero la importancia de esto es que la encontramos las sales minerales, por ejemplo, como la sal de calcio, que es insoluble en agua, en algunos componentes tales como huesos, por ejemplo, conchas de animales, caracoles y almejas. Entonces las sales minerales forman parte de la construcción de ciertos organismos. En el caso de los carbohidratos o glúcidos, vamos a observar nosotros aquí la forma en la cual se puede de alguna manera diagramar un carbohidrato, ¿no?, molécula de carbono
y de OHs, lo cual de alguna manera permite observar aquí los enlaces dobles y el oxígeno, el carbono que ya mencionamos y el hidrógeno, lo cual de alguna manera va a permitir observar que la fórmula general, ¿cuál es? CH2ON, carbohidratos, ¿no? O glúcidos. Los carbohidratos se clasifican, ¿no?, en aldosas y cetosas, ¿no? Ustedes observan ahí, miren, el número de carbonos, ¿no?, que va a diferenciar a carbohidratos en su forma de triosas, pentosas o hexosas, 3, 5, 6 carbonos, o en el caso de las cetosas, ¿no?, ahí tenemos la dihidroxiacetona, esta es la molécula diferencial, el CO, el famoso carboxilo, aquí lo observan también. En cambio, en las aldosas, observen ustedes ahí, es la molécula, el aldehído, CHO. Entonces tenemos una diversidad de moléculas monosacáridas que van a cumplir funciones importantes en la biología. Estas estructuras químicas son abundantes en el interior de la célula. En el ejemplo básico tenemos aquí nosotros, aquí en las pentosas, ven ustedes una ribosa, una desoxirribosa, moléculas que observaremos más adelante en los ácidos nucleicos, ¿no? Estas moléculas que tienen 5 carbonos, observen que aquí se puede contar, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, es una pentosa. Y en el otro caso también, otra pentosa importante. Luego tenemos en las hexosas la molécula más conocida, la glucosa, con sus 6 carbonos. Aunque observamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Esta molécula de 6 carbonos nos va a permitir establecer una importancia radical. Esta molécula es una de las moléculas importantes en la generación de energía. O sea, ¿dónde está la energía en las moléculas? En sus enlaces. Entonces, cuando estas moléculas forman cadenas, esas cadenas al ingresar a nuestro cuerpo en forma de alimento, ¿no?, por ejemplo, en el caso de las glucosas, cadenas de glucosas, almidón, tenemos un sistema digestivo que va a romper esos enlaces y va a convertir esos enlaces en energía y o en elementos material para la construcción de nuevas estructuras. Entonces, la energía está en los enlaces de estas moléculas. Entonces, aquí ven ustedes, en los disacáridos se observa un enlace entre 2 moléculas monosacáridas. Ese enlace en la sacarosa, el azúcar que todos los días tomamos con nuestro desayuno. Entonces, al ingresar esa sacarosa a nuestro cuerpo, nuestro sistema se va a encargar, nuestro sistema enzimático, de romper este enlace y liberar la energía. Entonces, aquí tenemos muchos disacáridos, la maltosa, la lactosa y la sacarosa, disacáridos que ya vienen conformados en forma simple, disacárida, pero están trayendo de alguna manera la energía que vamos a capturar más adelante. Luego tenemos oligosacáridos, que son, digamos, unidades de 2 a 10 monosacáridos, ¿no?, los cuales presentan en ese enlace covalente la energía que mencionamos, ¿no?, la cual al romperse libera una molécula de agua. Ahí está, ¿se dan cuenta? Entonces, este enlace, ¿no es cierto?, al liberarse va a responder, ¿no es cierto?, en una conformación importante de enlace glicosídico. Esa unión importante de enlaces glucosídicos, o sea, entre 2 moléculas monosacáridas, va a permitir generar allí un centro energético que nosotros utilizaremos posteriormente. Bueno, estos oligosacáridos los podemos encontrar en las membranas biológicas, ¿no? Eso lo veremos también más adelante. Miren la importancia de estos azúcares en las membranas biológicas. Ahora se habla de un carnet de identidad. Aparentemente estas moléculas químicas también forman parte de ese carnet de identidad, ¿no?, a través de la exposición de estas moléculas en las membranas biológicas. Los polisacáridos, lógicamente grandes cadenas, por ejemplo la celulosa. Si ustedes observan aquí, esta es una molécula de glucosa, ven ustedes el grupo CH2OH acá arriba, la siguiente molécula el CH2OH hacia abajo,
en la siguiente molécula el CH2OH hacia arriba. Entonces, esta cadena polisacárida solamente está invirtiendo una molécula de azúcar en una posición, ¿no?, y en otra no. Y esa disposición, observen ustedes, se convierte en una molécula de celulosa. Si este CH2OH estuviese acá arriba en todas ellas, ya no sería celulosa, sino sería almidón, otra molécula polisacárida con otra función, ¿no? Porque esta celulosa básicamente protege a las células vegetales en su conformación de pared. En cambio, el almidón para nosotros es una fuente energética importante. Entonces, ¿cómo es que las moléculas pueden variar en su función? Solamente por posición. ¿Se imaginan la construcción de estas moléculas químicas, ¿no?, la maravilla, ¿no?, de esa construcción? Aquí tenemos, miren lo que les dije, los CH2OH están siempre arriba, ¿no? Aquí, lo ven aquí. Entonces, ¿eso qué condiciona? Que esta disposición química es almidón, y como vimos la otra, con una disposición diferente, es celulosa. Entonces, imagínense, entre comillas podríamos pensar, ¿a quién se le ocurrió semejante maravilla de ordenamiento químico de una misma molécula cumpliendo diferentes funciones por diferente posición? Y eso sucede en la naturaleza. La quitina, otro polisacárido que encontramos en el exoesqueleto de los insectos, ¿no? Y miren ahí la quitina, cómo es su conformación. Miren, esta conformación de aquí arriba para nosotros es almidón, pero si le agregamos este grupo N-acetilglucosamina, ya no es almidón, ahora es quitina. O sea, los mismos ladrillos con diferentes uniones químicas se convierten en otra molécula, quitina. Miren, la maravilla de la naturaleza. Acá tenemos el glucógeno, es una forma de conversión del almidón en nuestro cuerpo, almacenarlo de otra manera. Ya no se almacena como almidón en nuestro cuerpo, sino se denomina glucógeno. Ese glucógeno se puede almacenar en el hígado, por ejemplo, en humanos, ¿no? Entonces, los excedentes de almidón que no podemos utilizar se almacenan en forma de glucógeno en el hígado, por ejemplo, en el hígado y en el músculo. Acá tenemos a los lípidos, otra molécula orgánica. Si observan ustedes, contiene una gran proporción de carbono e hidrógeno y también oxígeno, ¿no? Son moléculas insolubles en agua y son solubles en solventes orgánicos. Esa capacidad de no poder ser soluble en agua se debe a que, como vimos nosotros hace poco, la necesidad de tener carga libre es importante para ser disuelto en agua. Entonces, los lípidos tienen esa característica. Si ustedes observan aquí, no hay algún enlace libre, casi todo está ocupado. Por lo tanto, la incapacidad de ser soluble en agua es porque no tienen carga libre. Por eso tenemos lípidos de alguna manera solubles en agua, sí existen, sobre todo los de origen vegetal. Por eso que nosotros, los lípidos de origen vegetal, lógicamente los consumimos. Ustedes han consumido aceite de girasol, aceite de maíz, son de alguna manera solubles en agua porque tienen carga libre. En cambio, los de naturaleza animal son saturados, se llama así, no tienen carga libre, son poco probables de ser solubles en agua. Por eso que debemos consumir preferentemente lípidos de fuente vegetal. Bien, las funciones de los lípidos, porque acá los clasificamos en aceites, grasas y ceras. Ven ustedes las moléculas que intervienen allí. Los fosfolípidos, ¿no? Ahí agregamos fósforo y nitrógeno al CHO, y los esteroides, que son anillos fusionados. Tenemos una clasificación. Y, lógicamente, los lípidos también sirven como reserva energética. Claro, nosotros principalmente extraemos energía de los carbohidratos, porque nuestra dieta es rica en carbohidratos, pero también podemos sacar energía de los lípidos, pero cuesta un poco más extraer esa energía, por eso generalmente lo tenemos de reserva.
y cuando es necesario la extraemos de los lípidos, por supuesto. Entonces los lípidos forman estructuras y también tienen una función reguladora, ¿no? Varias funciones de los lípidos. Ahí tenemos los aceites, grasas y ceras. Vean la conformación química de carbonos e hidrógenos. Después vamos a ver aquí, importante, miren, el glicerol, ¿no? La molécula de glicerol con sus 3 carbonos y sus oxidrilos u OHs, los cuales van a permitir la unión, miren, éster con cada uno de los ácidos grasos que se permitan unir con ellos. Este es el famoso triglicérido, ¿no? El famoso triglicérido, o sea, 3 ácidos grasos unidos a 3 uniones, ¿no? Ésteres con el glicerol. Los famosos triglicéridos, de esta manera se almacenan en el tejido adiposo. Acá está la forma en que se produce la famosa esterificación para formar los triglicéridos, ¿no? Entonces, los aceites y grasas sirven como almacén de energía a largo plazo en plantas y animales, ¿no? Los tenemos en plantas y animales. En cambio, las ceras sirven como impermeabilizantes recubriendo hojas y tallos. Es importante esto, evitar la pérdida de agua, entonces con una cubierta de cera. Y también encontramos las ceras en los pelos de los animales, ¿no? Importantísimo también. Los fosfolípidos aparecen en la naturaleza. Los fosfolípidos presentan una cabeza polar, una región con carga, una columna vertebral de glicerol, que ya lo hemos mencionado, los 3 carbonos del glicerol, y solamente 2 ácidos grasos se unen a este glicerol. Esta molécula, cuando aparece en la naturaleza, permite que se pueda producir interacciones de carga entre ellos, acá está la región de carga, y el agua, lo que va a condicionar la construcción de membranas biológicas. Cuando aparecen los fosfolípidos en la naturaleza, se va a producir un cambio radical y se va a producir la construcción de los famosos coacervados de oparín, de las famosas protocélulas. Ahí está la membrana celular, como la conocemos ahora, y ahí están los fosfolípidos, ¿no? Vean aquí los fosfolípidos, la cabeza polar y las 2 colas hidrófobas, la cabeza polar y las 2 colas hidrófobas, ¿no? Esta es la bicapa de lípidos conformando la membrana biológica. Acá tenemos la siguiente clasificación, que son los esteroides. Un principal esteroide es el colesterol, ¿no? Que es componente también de las membranas biológicas. Son moléculas más, digamos, rígidas, debido a esta construcción química, ¿no? Sus anillos que son muy rígidos, ¿no? Y los encontramos, estos esteroides, principalmente en las hormonas sexuales, ¿no? Por ejemplo, testosterona y progesterona. También lo encontramos en la vitamina D, en las sales biliares. Entonces son importantes constituyentes de esas estructuras. Ahí está el colesterol, miren cómo se incorpora, ¿no? Entre 2 fosfolípidos en la membrana biológica, dándole cierta rigidez a la membrana. Acá tenemos luego las proteínas. Las proteínas son componentes importantes también, orgánicas, ¿no? Elevado peso molecular, constituidas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Entonces, adicionalmente podemos encontrar azufre y fósforo. Miren, esta es una estructura de la hemoglobina, ¿no? Un complejo, ¿no? Que aparentemente sin forma, y esta proteína tiene una función importante, el transporte de oxígeno y CO2 en la sangre. ¿Cómo se construyen las proteínas? Bueno, las proteínas son grandes cadenas de aminoácidos. Ahí están los aminoácidos, ¿no? Que forman grandes cadenas, y estas cadenas pueden interactuar entre sí para dar lugar a una construcción un poco más compleja. Aquí tenemos que las proteínas están, de alguna manera, esa información de proteína está almacenada en el núcleo, en el ADN, y como veremos más adelante, ¿no? Esta información entonces está almacenada en forma de ADN. Entonces todos los organismos tienen su información genética
¿no? La cual va a permitir traducirla en proteína a través de un mecanismo primero de transcripción y luego de traducción. Acá tenemos un aminoácido, su grupo variable, ¿no? Su grupo amino y su grupo carboxilo, ¿no? Entonces, esta es una estructura importantísima. Miren ahí cómo están distribuidos los átomos en esta molécula. Los diversos tipos de aminoácidos, ¿no?, que encontramos en un organismo. Las estructuras o niveles de estructura, ¿no? Primaria, por ejemplo, lo ven ustedes ahí. Secundaria, miren cómo se va conformando, ¿no?, una especie de estructura espacial, ¿no?, la alfa hélice, ¿no?, y luego ya el conglomerado cuaternario más complejo como la hemoglobina, ¿no? Acá tenemos la estructura en alfa hélice, una estructura secundaria como ya mencioné. Miren, es una hélice, lo ven ustedes allí. Y luego la terciaria, miren, ¿no?, es una estructura espacial. ¿Y cómo se conforma esta? Porque la secuencia de aminoácidos que empieza de un extremo y termina en el otro va a permitir que ciertos aminoácidos interactúen entre sí, dando lugar a interacción de carga, permitiendo la formación o conformación espacial que va a permitir que esta proteína pueda cumplir una función. ¿Qué quiere decir entonces? La cadena de aminoácidos se sintetiza, pero no cumple una función. Tiene que adoptar una forma. Adoptando esa forma, recién cumple una función. Entonces, si esta forma no se da, la proteína, a pesar de ser sintetizada, no cumple su función. Por ejemplo, en el caso de una enzima lactasa que actúa sobre el sustrato lactosa. Si la lactasa, que es una enzima, que es una proteína, se conforma mal, entonces esos individuos van a tener incapacidad de degradar lactosa, a pesar de haber sintetizado la lactasa, pero la sintetizó, pero no se conformó espacialmente adecuadamente. Entonces tenemos un problema en el metabolismo. Miren, aquí tenemos, la estructura primaria, la cadena de aminoácidos, la secundaria, la hélice, en este caso una alfa hélice, la terciaria, la conformación espacial, lo ven ustedes allí, y la cuaternaria, que pueden ser varias de estas terciarias unidas entre sí. En el caso de la hemoglobina, 2 subunidades alfa y 2 subunidades betas, conformando la estructura cuaternaria de la hemoglobina, la cual cumple su función de esta manera. Bueno, las proteínas pueden tener ciertas características o propiedades, ¿no? Ser solubles en agua, cuando adoptan su conformación globular, tener una capacidad amortiguadora también importante, pueden de alguna manera neutralizar las variaciones del pH, ¿no? Múltiples funciones. Por esa razón se pensaban que estas proteínas eran las moléculas de la vida, se pensaban que eran ellas las que tenían que regir las funciones de un ser vivo, porque son tantas, de alguna manera, proteínas encontradas en un organismo y con tantas funciones que se pensó que ellas eran las moléculas de la vida, ¿no? Se pueden desnaturalizar por funciones de temperatura, por algunas moléculas químicas, o sea, pueden cambiar su forma y ya no cumplir su función, ¿no? Miren las proteínas, las funciones que cumplen. Hay proteínas tipo hormona, proteínas estructurales, ¿no? Por ejemplo, en la piel, alfa-queratina, ¿no? Colágeno en tendones y huesos, proteínas de transporte como la hemoglobina que ya mencionamos, ¿no? En caso de proteínas contráctiles, en la miosina y actina en los músculos. Entonces todo esto de alguna manera nos permitía decir, son tantas las proteínas y con diversas funciones, entonces estas deben ser las moléculas de la vida. Miren, como anticuerpos también, proteínas en la defensa de nuestro organismo, proteínas que regulan genes, las histonas, por ejemplo, se unen al ADN, como enzimas, ¿no? Por ejemplo, la ADN polimerasa que replica y repara el ADN, y un sinnúmero de enzimas que no podríamos mencionar. Entonces las proteínas son tan diversas, entonces eso apuntaba a que ellas eran las moléculas de la vida. Miren las diversas funciones de las enzimas,
aceleran las reacciones químicas, no se consumen, son altamente específicas, ¿no? Un sustrato específico obtuvo una enzima específica, lo que se llama enzima sustrato, y la actividad de esta enzima también puede ser regulada, ¿no? Aquí vemos nosotros las diversas enzimas y sus funciones. Miren, oxidorreductasas, reacciones de oxidorreducción, transferencia de grupos, pueden transferir grupos de una molécula a otra, aldehídos, transfieren glucosilos, transfieren fosfatos, ¿no? Pueden ser hidrolasas, también transforman polímeros en monómeros, liasas, adición a dobles enlaces, miren todas las funciones que pueden tener las enzimas. Esto es lo que es un modelo básico de función enzima-sustrato, ¿no? Entonces, un sustrato específico, una enzima específica. Entonces, la enzima actúa sobre el sustrato produciendo lo que se llama los productos, ¿no? Y entonces, este es un esquema didáctico, ¿no? Ustedes observan aquí este espacio que para nosotros ahora significa una secuencia de aminoácidos, porque ustedes saben que la proteína, ¿no?, es una secuencia, una cadena de aminoácidos, y esta región debe ser el famoso centro activo o sitio activo, el lugar donde hay ciertas enzimas que van a reconocer al sustrato y van a actuar sobre él. Este es importantísimo en materia de acción enzima-sustrato. Entonces, si esta región o sitio activo no se conforma como tal, no adopta esa forma, no hay función enzimática, lo que ya había mencionado. Las enzimas tienen que adoptar una forma espacial. ¿Para qué? Para que este centro activo, en el caso de las enzimas, quede expuesto. Si este centro activo no se conforma, no hay función. Y aquí viene el telón final. Se pensaban que las proteínas eran las moléculas de la vida, pero luego dos científicos, Watson y Crick, comenzaron a trabajar con ácidos nucleicos y encontraron que estas moléculas de elevado peso molecular, que estaban conformados por subunidades llamadas nucleótidos, que ya habían sido descubiertas hacía mucho tiempo por Meischer en 1869 y que se encontraba en citoplasma, mitocondria y cloroplastos, tenía una función que no había sido descubierta aún: encerrar en su estructura lo que nosotros conocemos como genes, la información genética. Entonces, ¿qué cosa era pues el ADN? Era una estructura muy simple aparentemente, conformada por nucleótidos. ¿Qué era un nucleótido? El azúcar que hemos mencionado, una pentosa, ¿se acuerdan? Que puede ser ribosa o desoxirribosa, un ácido fosfórico y una base nitrogenada. En este caso lo ven ustedes ahí está el fósforo, el azúcar ribosa y la adenosina, que es la base nitrogenada. Entonces, una molécula cadena de estos nucleótidos era muy simple para poder tener algún tipo de función posible, comparado con las proteínas que hemos visto nosotros, que son pues una veintena de aminoácidos que en forma de secuencia y conformando en una estructura espacial puede dar lugar a diversas funciones, como ya lo vimos. Entonces esta molécula era muy simple. Y en biología, lo simple no significa que no sea importante, ¿no? Y aquí ven, ustedes ven la ribosa, el azúcar ribosa, el azúcar desoxirribosa. Sabemos ahora que esta ribosa está presente en el ARN y esta desoxirribosa en el ADN. El ácido fosfórico, ahí lo ven ustedes, ¿no? Las bases nitrogenadas, que pueden ser adenina y guanina, por un lado, citosina, timina y uracilo, por otro lado. Acá está el nucleótido, ¿no? Como ya vimos anteriormente, el fosfato, evidentemente aquí, el grupo fosfórico, el azúcar y la base nitrogenada. Existen dos tipos de ácido nucleico, como ya mencionamos,
el tipo DNA o ADN como mencionamos, y el RNA o ARN, ¿no?, el cual encontramos en unas moléculas de este tipo, los ácidos nucleicos. Entonces, como característica principal, un ADN debe tener 2 cadenas, ¿no?, y el RNA solamente una cadena. Están conformados por cadenas. Y observen ustedes que las cadenas son importantes en la biología, ¿no? Hemos hablado de cadenas de azúcares, los polisacáridos, ¿no? Hemos hablado de cadenas básicamente también en los lípidos, ¿no? Cadenas, ¿no? Y entonces seguimos con las cadenas. Entonces las cadenas tienen una importancia radical en biología. Entonces el azúcar desoxirribosa presente en el DNA y el azúcar ribosa en el RNA. Ya los nucleótidos, básicamente aquí tienen las bases nitrogenadas que vemos aquí en el ADN, la adenina, la timina, citosina y guanina. En cambio el ARN carece de timina, si ustedes se observan, y es reemplazado por uracilo. Esa es una característica importante. Las funciones básicamente, como hemos visto ya, el ADN contiene los genes, ¿no? El ARN puede tener 3 tipos: ARN mensajero, ribosómico y transferencia. Ya veremos nosotros cuando hablemos de síntesis proteica más adelante. Estos son los 2 investigadores importantes en el descubrimiento de la doble hélice, Watson y Crick. Miren, acá está el modelo que ellos habían construido. Importante descubrimiento. Lo que dio lugar a que con esta molécula de ADN podamos pensar ahora en que toda la información está allí, ¿no? ¿Cómo podemos pensar eso? Imagínense ustedes, cuando se inicia todo, cuando un espermatozoide se une al ovocito, el espermatozoide de papá se une al ovocito de mamá. ¿Qué están trayendo esos gametos? Información genética en sus núcleos. ¿Qué cosa están trayendo? ADN. Entonces, cuando el espermatozoide se fusiona con el ovocito, la llamada fecundación, la información que traen ambos gametos se unen y dan lugar luego a una serie de divisiones celulares que van a conformar luego al organismo, ¿no?, de 2 kilos, 3 kilos de peso, que van a ser un ser humano en pequeño. Entonces, toda la información, ¿dónde estaba toda la información para construir un ser humano en pequeño? La cabeza en su sitio, los brazos en su sitio, las piernas en su sitio, su corazón en su sitio, sus pulmones, cerebro. ¿Dónde está la información entonces? Si se han unido 2 gametos trayendo información genética. ¿Dónde está la información entonces? En el ADN. Ahí está toda la información para construir un ser humano. Es lo mismo. El espermatozoide de ratón con el ovocito de ratón se unen. ¿Y qué aparecen? Ratones. El ovocito de mono con el espermatozoide de mono, aparece un monito. Y entonces, ¿dónde está la información? En el ADN, toda la información está allí. Entonces, se da un gran salto en la ciencia. Se descubre que toda la información está allí, en todas nuestras células que tienen núcleo y que tienen ADN. Ahí está, la molécula, el dibujo, un dibujo parecido aparece en la revista Nature, ¿no?, en el año 53, en 1953, ¿no?, estableciendo que esta molécula, que aparentemente era muy simple, tenía 4 bases nitrogenadas, la adenina, timina, citosina y guanina, ¿no?, las cadenas de fósforo y azúcar, ¿no?, muy simple. Pero como ya les dije, en ciencia lo más simple no necesariamente no es importante. Ahí están las cadenas antiparalelas. ¿Por qué son antiparalelas? Porque una va de 5' a 3', ¿no?, del carbono 5 al carbono 3, y la otra al revés, de 5' a 3', son antiparalelas. Y en el interior están las bases nitrogenadas. ¿Ven ustedes el esqueleto de fósforo y azúcar? Y en el interior las bases nitrogenadas unidas por enlaces de hidrógeno. En el caso de citosina guanina son 3 enlaces de hidrógeno, en el caso de la adenina timina, 2 enlaces de hidrógeno. Muy simples, ¿no? Pero miren, toda la información que se sabe ahora que se puede tener con esta molécula. Tenemos el carnet de identidad genético. ¿Se imaginan ustedes cuando en un futuro no muy lejano vayan a buscar trabajo, ¿no? Entonces les piden que una muestra de sangre de su dedito, esa muestra de sangre la pasan por una máquina
y luego inmediatamente sale un tiquecito con una respuesta. ¿Cuál es? Toda su información genética, y podríamos saber que en el futuro usted puede tener algún tipo de enfermedad, ¿no? Que de repente a esa empresa no le conviene, por lo tanto lo invitan a que regrese y nunca lo llaman. ¿Por qué? Porque han revelado su interior, su intimidad genética. Por supuesto que hay muchos investigadores que no están de acuerdo con eso, pero bueno, miren, se dan cuenta ustedes lo valioso de esto y que puede ser utilizado de una manera que de repente a nosotros no nos convenga. Pero es así, la genética ha creado toda una revolución desde el año 53 hasta la fecha. En casi 50 años, todo lo que se ha logrado, ¿no? Clonación, lo que se ha logrado básicamente en lo que es transgénicos, ¿no? Lo que es carnet de identidad genético y toda una revolución futura por este descubrimiento de Watson y Crick en el año 1953. Ahí están los extremos de las cadenas, ven ustedes, una va de 5' a 3' y la otra de 5' a 3' en forma antiparalela. Bueno, la estructura del ADN es mucho más compleja, cómo se organiza, ¿no? Formando lógicamente una estructura llamada cromosoma en el futuro, ¿no? Aquí ven el ARN, generalmente una sola cadena, dijimos, pero puede de alguna manera interaccionar esa única cadena. Si ustedes ven aquí, esta cadena, una cadena, puede dar lugar a dobles enlaces, ¿no? Cuando se une con otra cadena. Este es el caso del ARN de transferencia, ¿no? Pero generalmente el ARN tiene una sola cadena, en cambio el ADN, 2 cadenas. Bueno, eso es todo por hoy. Si tienen alguna consulta, esperamos sus preguntas. Muchas gracias.